Pues bueno, la verdad es que me da mucho gusto estar aquí el día de hoy porque Dios ciertamente es bueno, ¿no? A mí me gusta el hecho de darme cuenta que cuando empezamos a caminar el camino de Dios, todo el mundo normalmente llegamos por una necesidad y Dios va transformando esa necesidad en... Pues llega un momento en el que va supliendo nuestras necesidades, pero llega un momento en el que no solamente va supliendo nuestras necesidades, sino la palabra nos va enseñando que somos nosotros aquellos que vamos a empezar a expresar la naturaleza de Dios, somos nosotros quienes vamos a empezar a expresar su reino. Entonces llega un momento en el que nos hace parte de su reino. Y ahora vamos a empezar a hacer algo que no habíamos hecho antes como iglesia, como lo hemos platicado. Este 2016 lo vamos a empezar juntamente con el resto de las iglesias de Palabra Viva, con un ayuno congregacional, ¿sí? Como les decía, esto no es obligatorio, pero sería una delicia que participáramos todos los que podamos. Y el ayuno, como se los he dicho, hay mucha gente que se inventa cosas muy padres para ayunar, ¿no? Hay quienes ayunan de contar mentiras, pero nadie se da cuenta, ¿no? Hay quienes ayunan de fumar cuando nunca lo deberían de hacer. Ahí yo creo que el ayuno más difícil es el de la Coca-Cola. Nadie puede ayunar de Coca-Cola, ¿no? Hay gente que ayuna de ver televisión, hay gente que ayuna de pelearse con el marido. Ahora está de moda ayunar de Facebook. Yo no sé cómo le hacen, yo creo que ese debe ser más difícil que la Coca-Cola, ¿sí? Pero la verdad es que, gracias a Dios, cuando el Señor instituyó el ayuno, pues no existía ni Facebook, ni el cigarro, ni la Coca-Cola. Entonces el ayuno desde el principio de los tiempos se hizo con la intención de afligir al cuerpo, al grado que aún nuestro cuerpo se encargara de buscar a Dios y de exaltar a Dios en todo. Y el ayuno, como se hizo desde un principio, se trata de no comer. Y si ustedes se fijan, nosotros todo lo vemos relacionado con la comida. ¿Alguien cumple años? Vamos a matar un pollito porque vamos a festejar a Susana porque cumplió años. ¿Qué son las posadas? Pues vamos a hacer unos tamalitos para festejar las posadas. Que si inauguramos algo, todas nuestras celebraciones, es más, hasta, bueno, aquí en México no se acostumbra, pero por ejemplo en otros lugares como en Estados Unidos y en Europa, cuando se muere la gente también los invitan a comer y todo lo que hacemos tiene que ver con lo relacionado con la tierra. Y Dios nos dice, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un punto en donde aún nuestro cuerpo requiere de la presencia de Dios. Entonces, nosotros hemos aprendido que el ayunar es simplemente dejar de comer. La Biblia nos enseña acerca de dos tipos de ayuno: el ayuno donde solamente dejamos de comer, y el ayuno de Daniel, que es aquel en donde solamente, no es un ayuno vegetariano, porque yo era bien bueno para eso, ¿no? Yo voy a hacer mi ayuno de Daniel y luego me hacía unos taquitos de Jamaica con cosas, bueno, y yo decía, no, es que son puras verduras, no es cierto. El ayuno de Daniel dice, no hay que comer cosas elaboradas, ¿no? Papita cocida con tantita sal, ¿no? Chayotitos, simplemente cosas sencillas. Pero la intención del ayuno de Daniel no era el no comer, o no comer cosas elaboradas. La intención del ayuno de Daniel era el hecho de no contaminar, y de no compartir los mismos deleites del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasa muchas veces. Hoy la gente nos habla de la tolerancia, ¿no? Ahora la gente dice que cada quien deberíamos de tener nuestro propio Dios y que cada quien deberíamos de poder tener nuestra propia religión y que nos tenemos que tolerar. Sin embargo, nosotros no podemos ver a toda esta gente que se está perdiendo día a día porque creen otras cosas, ¿no? A mí me impactaba ahora que me tocó andar de viaje por Asia, porque lo que más me impactaba al ver a toda esta gente musulmana era que la gente estaba más enterada de lo que no creía que lo que sí creía. Porque nos tocó viajar, todos los países donde me tocó viajar, a excepción de Japón, eran musulmanes. Entonces llegaba y les decía,
Oiga, ¿y usted en qué cree? No, mire, nosotros, a diferencia de los católicos y los cristianos, no creemos en esto. No, no, a mí no me interesa en qué es lo que usted no crea. A mí me interesa saber en qué es lo que usted cree. A mí en alguna ocasión me tocó leer el Corán y me quedan claras muchas cosas de los que ellos creen, pero yo quiero entender que al igual que los cristianos, los mismos musulmanes no conocen en lo que creen porque no han leído aquel libro que les toca leer. Porque son un pueblo de costumbres. Que si se tienen que tapar las mujeres hasta los tobillos, imagínense nada más, estábamos en Abu Dhabi y entonces nos habían dicho que para que pudiéramos visitar esos lugares, las mujeres tenían que ir tapadas hasta los tobillos y las muñecas y tapadas de su cabeza. Y a mi mamá y a las chicas que iban con nosotros se les hizo fácil porque como íbamos a ir a Japón y allá sí estaba haciendo frío, pues llevaban una chamarra, entonces imagínense que ahí estaban para poder entrar a la mezquita en Abu Dhabi, con 43 grados de calor que estábamos y con la chamarrota puesta y con tapada la cabeza, ¿no? Y entonces, y cuando llegamos a ese lugar fue bien interesante, luego les voy a compartir los videos. Entramos a la mezquita, llevamos una guía argentina, y yo decía, a mí me interesa que me diga a qué viene la gente a este lugar, porque si tienes que entrar, los hombres por un lado y las mujeres por otro lado, y si las mujeres tienen que taparse, y si los hombres tienen que cubrir ciertos requisitos, y si nos teníamos que descalzar, nos teníamos que descalzar, ¿no? Yo decía, eso llega un momento en el que puede llegar a ser antihigiénico. Puede llegar un momento en el que tu fe te puede exponer, porque ¿cuántas miles de personas no entran ahí? Y yo decía, yo quiero llegar ahí adentro y que alguien me explique qué es lo que pasa ahí adentro. Y entramos a esa mezquita y entonces nos dijeron, en este lugar está la alfombra más grande del mundo. Se tardaron 4 años en tejerla y la trajeron no sé qué tanto y fueron tantas, pero aquí. Y mire, ahí hay un muro y todo lo que dice el muro, en el centro del muro dice Alá. Y luego hay 99 adjetivos de Alá, porque nada más encontraron 99 adjetivos. Y hay un nicho en blanco para todos los demás adjetivos desconocidos de Alá. Y yo decía, ok. O sea, alguien que no conoce a su Dios no tiene adjetivos para darle. Pero todo el mundo hablaba y nos enseñaron del edificio, nos enseñaron de los rituales, nos enseñaron de todo lo que podía haber ahí, pero nadie nos habló del Dios al que se adoraba, ni del conocimiento, ni del resultado. Porque aparte había unos lavacros ahí abajo, de jade, donde iban y se lavaban los pies y se lavaban las manos antes de orar. Y les hablaban de las 5 veces al día que tenían que orar y de cómo se hacía. Pero nadie, porque incluso el chofer que traíamos era musulmán. Y ustedes saben cómo soy yo, ¿no? Entonces me puse y le pregunté. Y anduvo 6 días con nosotros. No sé, sí creo que fueron 6 días. Estuvo con nosotros y nunca me pudo decir qué es lo que cree. Me habló de las costumbres y de los rituales, pero nunca me habló del Dios al que conoce. Y ese es el problema. Nosotros vivimos en un mundo en donde no podemos tolerar las cosas y no podemos dejar que el mundo se pierda. Pero tampoco podemos darle a alguien algo que nosotros mismos no tenemos. Nosotros no podemos ir a decirle a la gente, ve a la iglesia para que tengas una mejor vida. Porque la Biblia no habla de la iglesia como tal. La Biblia dice que nosotros somos la sal del mundo. La vida de las personas tiene que ser mejor a causa de nosotros, porque nosotros somos aquellos que llevamos la buena noticia. Nosotros no podemos ir a decirle a la gente lo que está mal en sus vidas, porque a nadie le gusta que le digan que está mal, ¿no? A nadie le gusta que le digan que está mal. Entonces, ¿por qué nosotros vamos y le decimos, tienes que dejar de hacer esto para hacer esto? Y lo peor del asunto es que siempre le andamos diciendo a la gente, hay que leer la Biblia y luego no la leemos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que entender que nosotros, dice, a mí me fascina cuando Dios le dice a David, ustedes son dioses. Y le confirma lo que le dijo en Génesis, estamos hechos a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. Nosotros somos capaces de mover el mundo celestial a favor de las personas para que la salvación llegue a la vida de las personas, para que las personas sean sanadas, para que la vida de las personas sea transformada. El problema es que no nos hemos atrevido, número 1, a creerlo y número 2, a llevarlo a cabo. Entonces lo que vamos a hacer este año,
Vamos a empezar a romper con eso y por eso nos estamos preparando. El día de hoy empezamos esta serie acerca del ayuno, en donde nosotros vamos a empezar a entender de qué se trata el ayuno, para que no lleguemos y ayunemos y en vez de ayunar hagamos una huelga de hambre. ¿Sí? Porque ese es el problema. Muchas veces nosotros queremos usar el ayuno para hacerle manita de puerco a Dios. ¿Sí? Queremos que Dios, nada más porque ya nos decidimos ayunar, ahora empiece a hacer las cosas que nosotros queremos que haga. El día de hoy vamos a empezar a aprender qué es lo que Dios hace por medio del ayuno y para qué sirve el ayuno. ¿Sí? 2, vamos a aprender a entender que el ayuno fue creado por Dios y que no es algo difícil de hacer. Va a ser difícil si ustedes quieren que sea difícil. Es como lo que les he platicado acerca de leer la Biblia, ¿no? ¿Cómo vamos con esa lectura de la Biblia, 12 capítulos diarios? ¿Llevamos mejor? Sí. ¿Sí? Como les dije, Dios hizo una nueva criatura y Dios no se equivoca, Dios no hace cosas imperfectas. Entonces, si usted batalla para leer 12 capítulos diarios, y no es porque yo se lo estoy poniendo, es un compromiso que ustedes hicieron. Si usted al principio se llenó de emoción y lo creyó, y después a mitad del camino se rajó, es que no ha entendido que Dios lo hizo de nuevo y le dio una capacidad sobrenatural para que la palabra se le pegue, para que la palabra le sea una necesidad, para que la palabra le dé sed. Dice la Biblia que debemos de tener hambre y sed de su palabra. El problema es que nadie de nosotros nos alimentamos de la palabra, la leemos porque alguien más nos dijo, pero no entendemos que es natural hacia nosotros. Ayer estuvimos en la marcha por Jesús, ¿no? Y entonces, a mí me encanta porque no falta una cosa y no falta la otra cosa. Yo siempre decía, pues, lo más emocionante de la marcha por Jesús es cuando llega la gente, llega el contingente y nos damos cuenta cuántas personas en la ciudad están dispuestas a alabar a Dios. Estaba Pati ahí sentada conmigo y el año pasado Pati llegó cuando ya había estado el contingente, entonces me decía, uy, no, René, hoy está medio solón y veo así, no, le digo. Y cuando llegó el contingente, estábamos sentados en un punto en donde no podíamos ver a toda la gente y le dije, tienes que ir a ver a toda la gente para que entiendas lo que Dios hace en medio de este lugar. Porque nuestro papel es hacer eso, pero no va a faltar quien se queje de que no le gustó la organización, de que nos cambiaron la plaza, que ahora esto, que el otro, que el cantante dijo, que si el cantante no dijo. Pero olvidamos esa capacidad natural, sobrenatural que hay en nosotros de simplemente poder ir a entregarnos y que todo el resto de lo que hay a nuestro alrededor deje de importar. Porque ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ir a entregarlo todo. Y los que servimos ahí, nuestro objetivo era que todo eso tuviera la oportunidad de suceder para que el pueblo pudiera adorar a su Dios. Así nos pasa. Tenemos una capacidad natural de leer la palabra y no de entenderla, sino de alimentarnos de ella. Porque la gente abre la Biblia y quiere que Dios le hable acerca de asuntos que se tratan de ellos. Y la Biblia se trata de Dios. Y cuando entendemos quién es Dios, después vamos a entender quiénes somos nosotros, pero no para resolver nuestros problemas, sino para manifestar su gloria. Porque en el momento que entendamos que todo lo que Dios hizo, lo hizo para que nosotros lo manifestemos, entonces va a empezar a tomar sentido. Y entonces va a suceder eso que dice Mateo 6:33, donde primero buscamos el reino de Dios y su justicia, y entonces sí, como lo promete el Salmo 23:6, y lo confirma Mateo 6:33, todas las demás cosas van a venir detrás de nosotros y van a venir como añadidura. Porque vamos a tener los ojos puestos en la gloria y no en la añadidura. El problema es que nosotros andamos buscando la añadidura. Entonces estamos todo el tiempo haciendo intercambios con Dios. Dios, yo hago esto y tú haces lo otro. Dios, tú haces esto, yo hago lo otro. Y no es así. Y no es así, es exactamente al revés. Pero tenemos que entender esa naturaleza que nosotros. Y así vamos a entender ahora el ayuno. Por eso cuando les digo, ayunar no es difícil. Fíjense esto, una semana va a dejar de masticar, ¿cuánta energía va a ahorrar? Una semana, este es lo mejor, yo creo que la parte más emocionante de ayunar, porque esto es para los hombres y para las mujeres, ¿no? Los hombres durante una semana vamos a dejar de batallar con decirle, ¿qué quieres comer? Y las mujeres van a tener que dejar de repetir, lo que sea. Eso no, ay no, eso no, no, eso tampoco, ¿no? Imagínense, es una semana de gloria, ¿no? Una semana va a tener que dejar de preocuparse por lo que va a tener que comer.
va a dejar de preocuparse en dónde va a tener que comer, va a tener que preocuparse de que nada más tiene 1 hora para la comida y va a decir, mira, ahora tengo 1 hora más para orar. Tengo 1 hora más en la hora del desayuno para leer. Tengo 1 hora más para buscar de la presencia de Dios. Pero piensa esto, ¿por qué es importante ayunar? A mucha gente se los he dicho en repetidas ocasiones, el ayunar tiene que ver con el aumentarle el volumen a la voz de Dios. En el momento que afligimos nuestra carne, en el momento que reconocemos que aún nuestro cuerpo necesita de Dios, la voz de Dios es exponenciada, sube. Pero no va a venir a decirle, ve en tal lugar y te vas a encontrar una persona y esa persona te va a dar 1,000 pesos. La Biblia nos habla de 3 cosas específicas que vamos a ver ahorita, para que entendamos qué es lo que Dios nos va a hablar en medio del ayuno. ¿Sí? Y para esto quiero que me acompañen al libro de Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 2, por favor. Me dice, ya estoy aquí cuando llegue. 9:2. ¿Sí? ¿No traes Biblia, Lupita? No tengo ¿No? Ok. Marcos 9:2 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó a una montaña para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. ¿Sí? Esto le llamamos el momento de la transfiguración. ¿Sí? Cuando Jesús cambió. ¿Sí? Nosotros el ayuno también nos transfigura y nos convierte, nos transforma. Pero aquí es interesante que sea Moisés el que haya aparecido y Elías. ¿Por qué no David? ¿Por qué no Daniel? Lo voy a explicar. Estos 3 hombres, empezando por Jesús, tienen algo en común. ¿Alguien me puede decir qué tienen en común? Moisés, Elías y Jesús. ¿Eh? Moisés no era profeta y Jesús era el Mesías. ¿Eh? Moisés, nadie sabe dónde lo enterraron. Ajá. Y luego dice Elías, y fue que se llevó el carro de fuego. Ajá. Ajá. ¿Y Jesús? Pues, Sí. Y Jesús es pues Jesús, y Jesús tiene en común con los demás, que es diferente que todos, pero es Jesús. No, Moisés. Ok. ¿Damián, quieres hacer un último intento? No. Ok. Es muy sencillo, no se vayan tan lejos. La Biblia nos explica que estos 3 hombres ayunaron por 40 días. Por eso están ahí. Pero cada uno de esos ayunos tiene un significado muy profundo y muy importante, y esto es lo que vamos a ver, porque cada uno de esos ayunos tuvo que ver con el resultado de lo que Dios hizo. De hecho, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del ayuno de Moisés, la semana que entra vamos a hablar del ayuno de Elías, y la otra semana, el día 20, vamos a hablar acerca del ayuno de Jesús. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer estas semanas. Y luego el fin de semana del 27, Isaí nos va a ayudar y nos va a enseñar acerca de lo que es el verdadero ayuno, del que Jesús explica y que nos da identidad, ¿no? Pero vamos a entender, porque me dice nada más. Cada uno de estos hombres ayunaron específicamente 40 días. ¿Qué sabemos, Betty, acerca del número 40? El 40, significado de disciplina, ¿sí? Dice Dios que Dios al que ama, lo disciplina, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Dios va a poner orden en nuestras vidas, y ahorita vamos a ver por qué Él les puso orden, ¿sí? Y estos hombres tuvieron 3 ayunos muy especiales. Moisés, el ayuno de Moisés simboliza el poder de la ley. Cuando Moisés ayunó, Dios vino y le entregó la ley, ¿sí? Le fue entregado una nueva manera de vivir, una manera con orden, una visión hacia dónde iban y una serie de promesas de abundancia. Moisés ayunó para que le fuera dada la ley. ¿Ok? Elías, ¿alguien se acuerda de qué pasó cuando Elías ayunó?
fuego en el altar que había creado para alabar a Dios. Todo el bar, los bares. Así es. Moisés, Elías acaba de hacer una gran señal en donde Dios envió fuego del cielo y prendió el fuego, y después mataron a los profetas, a los sacerdotes de Baal, y después Elías ayunó 40 días. ¿Y por qué ayunó 40 días? Porque este es el ayuno que simboliza la profecía. A partir de ahí Dios dio visión. Después Dios vino y le dijo, al mismo Elías le dijo, no te preocupes y no creas que estás solo. ¿Se acuerdan que se fue y ayunó y después le dijo, ay Señor, yo estoy solo? Y después Dios le dijo, no te preocupes, mira, hay 7,000 que son los que sirven al rey, ¿sí? Los cuales no han doblado rodilla. Y entonces Dios empezó a mostrar el futuro de qué es lo que iba a pasar con Israel. El ayuno de Elías simboliza el poder de la profecía. ¿Y Jesús cuando ayunó? ¿Alguien se acuerda cuando ayunó Jesús? Sheila, make me proud. ¿Después de qué? ¿Y antes de qué? Jesús ayunó 40 días después de ser bautizado y antes de empezar a servir. Y el ayuno de Jesús, y también fueron 40 días, ¿sí? Y el ayuno de Jesús, ¿sí?, simboliza el poder de la gracia. Y estos son los 3 elementos en los que nosotros vivimos en nuestro día a día como cristianos. Nosotros tenemos un libro que es la ley, el cual rige nuestra manera de vivir, ¿sí? Nosotros vivimos, y por eso dice, vámonos por favor en 1 Corintios 14, si me acompañan por favor. Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. ¿Sí? 1 Corintios 14, versículo 1, ¿ya están ahí? Sí. Ok, dice, que el amor sea su meta más alta, pero que también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, pero sobre todo, la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entender. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice la palabra de profecía, ¿fortalece a quién? A toda la iglesia, ¿no? Entonces dice, es que nosotros tenemos que perseverar en profetizar. La profecía es lo que nos anima a vivir, porque la promesa es que Dios nos va a mostrar el futuro. Tenemos una palabra, ¿sí?, que es la que rige nuestra manera de vivir. Pero luego Dios, cuando nos considera sus amigos, dice la promesa que nos va a hablar el futuro, nos va a decir en qué esperar. Nos va a dar una garantía de vivir a prueba de errores. Profecía. Nos va a dar la capacidad de hablarles a otros de parte de Dios. ¿Sí? Y número 3, Jesús nos dio la gracia, y esa es la manera en la que vivimos. En el constante recibir las cosas que no merecemos. Porque ya no vivimos por misericordia, ya no vivimos de que, no vaya a ser que no me toque lo que me pasó a causa de mi pecado. No. Jesús vino, lavó nuestro pecado, y ahora las cosas que vienen de la mano del Padre son puestas en nuestra vida. El favor y la gracia de Dios nos persiguen, porque ya no seguimos señales, sino que a nosotros nos siguen las señales, nos siguen los milagros, y nos siguen todas las cosas sobrenaturales. Pero si no sabemos vivir bajo la ley, y si no sabemos perseverar en la profecía, difícilmente viviremos en la gracia. Pero también tiene un orden. ¿En ese sentido? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando Moisés ayunó, le dieron la ley. Es decir, Dios le dio la manera para vivir a su pueblo. Además, le dio los planos del templo. Fíjense nada más. Cuando Moisés estuvo ayunando, Dios vino y le dio los planos del templo. Y le dijo, ¿sabes qué? No importa que seas un pueblo nómada, no importa que no seas un pueblo establecido, siempre habrá un lugar santo, y siempre habrá un lugar en donde tú y yo nos encontremos. Y entonces Dios le dio medidas exactas y específicas, telas. Le puso se me acaba de ir el nombre del artesano, al cual le dio instrucciones de con qué tipo de oro, y qué tipo de querubines, y qué tipo de medidas iba a tener. Y le dijo, ¿sabes qué? Aquí, en donde tú no veas nada, aquí todo va a ser sobrenatural. Porque ahora sí vas a tener la capacidad de invocar a Dios y de demostrarle al mundo
que no eres tú y que no es por ti, sino es tu Dios el que prometió. Y aquí donde solamente hay polvo que ensucia tus pies, la gloria de Dios se manifiesta. Piense esto. Los israelitas eran 2.7 millones de personas. Desde el día que salieron de Israel, 2.7 millones de personas. ¿Cómo cree usted que era alimentar a esas personas? Debe ser un relajo. Porque no es fácil, ni siquiera es fácil que caiga agua, el pan del cielo. Y saberles decir, espérenme, tomen nada más lo que necesitan y siéntense y coman. Nos leía Pati ahorita, imagínense ahora es el hecho, todo el mundo tiene que encontrar un cordero perfecto, sin detalle. Ahora todos tienen que juntarse y organizarse, porque si la familia no es lo suficientemente grande para comerse todo el cordero, ahora tienen que juntarse con otros y no pueden dejar nada. Porque ¿sabe qué es lo que pasaba? Que el que no cumplía, ¿sí? Porque estamos hablando de que si usted supiera que su vida depende de eso, ¿cómo se portaría usted? Pero ahora el problema es esto, porque a todos nos pasa. Señor, sácame de esta, te lo prometo que en mi vida me vuelvo a endeudar. Ándale, Señor, no más por esta, te lo juro, mira, por esta. Salimos de la bronca y al día siguiente, tarjetazo, ¿no? Los israelitas no eran diferentes. Es más, los israelitas todavía se enojaban. Cuando las cosas no les parecían, todavía iban y le reclamaban a Moisés y le decían, nos sacaste de Egipto donde comíamos carne, ajo y cebollas, para traernos aquí la incertidumbre del desierto. Entonces Dios dijo, no, estos se nos van a perder. Tenemos que ponerles una manera de vivir que guarde sus vidas, para que tengan la oportunidad de llegar, porque si no se van a perder. Porque no entienden, ellos viven a base de misericordia, no entienden la gracia. Entonces necesitamos hacerlos que dependan de la ley para que no se nos desvíen y que no lleguemos incompletos a la tierra prometida. Entonces Dios dijo, no, por eso les ahora tenemos que hacer también, la presencia de Dios ahí está, ¿no? Pues ahí está la columna, ¿no? Y entonces ahora sí los israelitas pasaban por enfrente de los pueblos, lero, ¿no? Y entonces llegaban y les querían hacer algo y iban y se escondían detrás de la columna, ¿no? Ellos sabían que los demás pueblos no se les acercaban. Entonces ahora Dios dijo, no, tenemos que ponerles orden para que entiendan que esto es por amor. Pero el amor, como dice la canción, con amor se paga, ¿no? Yo los amé porque les hice a mi propia imagen y con la misma capacidad de amarme que yo los amo. Si yo doy mi vida por ustedes, ustedes van a poder dar su vida por mí. Ahora necesitamos hacer... Y entonces Dios puso una serie de leyes imposibles de cumplir. Las leyes desde el principio eran para que fueran rotas. Porque en el momento que nos dábamos cuenta que no podíamos cumplir con la ley, entonces ¿qué hacíamos? Íbamos delante de Dios a decirle, te necesito, porque tú eres más allá de mi capacidad de cumplir con la ley. Necesito de tu inagotable amor, de tu misericordia y de tu gracia. Porque por mis propios hechos no puedo. Imagínense nada más, a mí me encanta, hay cosas que mucha gente no entiende el día de hoy. Cuando se mataba el cordero, se degollaba el cordero que llevaba los pecados de esa familia. Y siempre llevaban 2 corderos, ¿sí lo sabía usted? Llevaban 2 corderos porque uno era el que se degollaba y sobre el otro se ponían los pecados. Y entonces el otro cordero se le echaba a correr al desierto porque era el que llevaba el pecado. Y entonces, lo peor que le podía pasar a un judío era ir caminando por el desierto y encontrarse con un borrego. Pecado. Porque se encontraba el pecado y decía, no hombre, pues si viene, me toca y me embarra el pecado. Pero pues, digo, era un asunto simbólico, pero ellos así lo creían. Porque Dios les hizo necesitar una ley para que les revelara y dice, necesitas vivir en orden, necesitas tener tiempos de reverencia y necesitas tener tiempos en donde tú sepas que te puedes encontrar con Dios. Necesitas tener tiempos en donde tú sepas que te puedes encontrar con Dios, porque en Dios está tu alimento, en Dios está tu refresco, en Dios está tu reposo. Piense esto, imagínense nada más,
Dios les dio una ley para que Dios pudiera manifestarse en medio de ellos, porque cuando empezaron a cumplir la ley, les dijo al pueblo que necesitan, y el pueblo le dijo agua. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, pégale una piedra, y de la piedra, pero es que imagínense esto, tenía que haber una ley, porque si de una piedra sale la suficiente agua en medio del desierto para satisfacer la sed de 2.7 millones de personas. Porque para usted y para mí es muy fácil, ¡pum! Ponemos nuestro chupilindro, ¿no? No, pero ahora aquí era una sola piedra que iba a dar tanta agua que iba a satisfacer la sed de 2.7 millones de personas. Y después de eso iban a tener que regresar para llenar sus cantimploras y llenar todos sus recipientes para seguir caminando por el desierto, porque la piedra se quedaba ahí. Entonces Dios les dio la revelación de cómo vivir en orden. ¿Sí? Dios les dijo cómo habrían de bajar y de habitar en medio de su pueblo. ¿Cómo habría Él de bajar y habitar en medio de su pueblo? Aseguró la presencia de Dios en el desierto. Y había un ritual todo el tiempo. Había una vida ritual para que la gente se purificara, porque esto es interesante. Ahora que como les decía, ahora que me tocó estar en estos países, yo decía, qué interesante que estas personas tomen 5 tiempos al día para ir a la presencia de Dios. Porque no es, estos árabes, estos musulmanes, no es como usted que agarran y aprietan los ojos y otra parte de su cuerpo para orar. ¿Sí? Ellos salen de sus trabajos, salen de sus oficinas, salen de sus casas, van a un lugar especial y se lavan, porque aún la inmundicia física es desagradable delante de Dios, y luego van y dedican cuando menos media hora efectiva a orar. A orar, no a pedir, no a llorar, no a hablar como merolicos, a comunicarse con su Dios. Esto Dios les dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a poner un templo para que tengas esa necesidad y que tú tengas, cuando no me veas, que me invoques, porque yo soy el Dios que estoy en todos lados, yo soy el que soy, pero ahora yo necesito ser en ti. Ahora necesito ser en ti, porque yo no dejo de ser el Dios del universo y no dejo de tener poder sobre todo. Pero tú decidiste pecar, tú decidiste vivir bajo tu propia opinión por medio de Adán y Eva. Tú decidiste entrar como invitado especial a Egipto y hacerte esclavo de los egipcios. Yo vine y te saqué, pero ahora no me puedo dar el lujo de que te vuelvas a perder. Porque todo lo que Dios hace tiene una sola característica, ¿y saben cuál es? Todo lo que Dios hace lo hace para siempre, es eterno, porque lo hace de acuerdo a su propia naturaleza. Y piensa esto, Dios sacó a los israelitas de Egipto y de ahí nunca han dejado de ser su pueblo, porque aún después de la partida de Jesucristo, ¿sí? En el año 70 los israelitas fueron echados de Israel, y desde el año 70 hasta 1948 no hubo Israel, no existía físicamente. Y los israelitas no han dejado de ser israelitas, porque donde quiera que estén tienen una identidad. ¿Saben por qué? Por la ley que les fue revelada en el ayuno. En el ayuno les fue dada su manera de vivir. Por eso, fíjense, Dios no se equivoca. Ahorita estamos en época de invierno. ¿Alguien de ustedes, sobre todo los adultos, alguien se acuerda de cuando su papá les dijo, ponte una chamarra? Yo no. Pero me acuerdo, hasta el día de hoy mi mamá me habla y me dice, oiga, ¿ya se puso su chamarra? ¿No? Porque Dios nos dio un papel específico a todos, ¿no? En la ley que Dios les dio a los israelitas, ¿saben quiénes transmiten y enseñan esa ley? Las mamás. Por eso el día de hoy la tradición judía nos enseña que si un hombre judío se casa con una mujer que no es judía, sus hijos no son judíos. Pero si un hombre no judío se casa con una mujer judía, sus hijos son judíos. ¿Por qué? Porque la madre es la que viene y les enseña la ley y la manera de vivir. Por eso la mujer es ayuda idónea, ¿no? La mujer es la que va a ayudarle al marido a ser hombres y mujeres de bien, de acuerdo a la ley, al debe ser. Es por eso que es tan importante
tener una buena esposa en casa, porque pues si la esposa no está en casa, ¿quién va a educar a sus hijos, no? Me encantan esos letreros que ponen ahora en las escuelas, ¿no? En este lugar se imparte el conocimiento. Los hijos tienen que venir educados desde su casa, ¿no? Porque quieren que las escuelas hagan lo que los papás no hacen, ¿no? Porque la mamá está muy ocupada trabajando, juntando para la guardería, ¿no? Esa es mi opinión, obviamente. Yo no puedo hablar por nadie ni sus situaciones, ¿no? Pero lo que voy es esto. Dios les dio una visión acerca de cómo vivir y que nunca les faltara nada. Lo hemos hablado. La ley genera costumbres y las costumbres generan identidad, no hábitos. Los hábitos son no racionados, no son racionales. Las costumbres, dice el diccionario, son las que dan identidad a un pueblo. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que Dios habló con Moisés y le dijo, fíjese, Moisés era el único que hablaba con Dios, era el único. Y aún así le dijo, ahora necesito que me necesites de alderis y no de almendis. Ponte a ayunar, vente, súbete al monte y vente a ayunar. ¿Por qué? Porque Dios invitó a todos los israelitas. Dios invitó a todos los israelitas, todos estaban al pie del monte y les dijo, vengan todos a mi presencia. Y los israelitas dijeron, ciertamente tengo miedo, ¿no? Es como, no, 12 capítulos son muchos, tú léelos y luego me los platicas, ¿no? Más o menos algo así era, ¿no? Y le dijo, Beto, y entonces le dijo, no, ahora sí necesito. Y si nos vamos al capítulo 24 del libro de Éxodo, si me acompañan, me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. 24:12. Le dice, fíjese, Dios que habita en todo lugar, le dijo a Moisés. Luego el Señor le dijo a Moisés, sube al monte para encontrarte conmigo. Le dijo, espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas, ¿qué? Enseñar al pueblo. Pero fíjense nada más, esto es interesante. Nosotros llegamos y pensamos, vamos a orar. Señor bendito, tú que estás en este lugar y que tú reinas en todos lados. Oh Dios, tú eres poderoso. Y le dijo, no. Tienes que subir al monte. ¿Sí? Tienes que ir al lugar alto. Porque tú no puedes ir a esconderte en un lugar oscuro a orar. Porque tú tienes que ir al lugar en donde Dios habita. Dios habita en las alturas. Dice el Salmo, elevaré mis ojos a los montes y ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿Mi ayuda viene? Del Señor. ¿De dónde? De los altos. Tenemos que ir a los lugares en donde las cosas tengan la característica de Dios. Y después le dice, y espera. Nosotros platicamos con Betty, ¿verdad, Betty? Nos hace falta pasar tiempo en la presencia de Dios esperando que Él nos hable. Hay veces que nos hace falta solamente guardar silencio. Porque imagínense nada más, ¿no? Yo creo que si yo fuera Moisés, yo le diría, Señor, vamos a encontrarnos allá arriba y tú me vas a decir cómo los vamos a mandar a todos allá contigo. ¿Sí? Hola, de necios. Y él le dijo, no, sube. Y fíjese, Moisés le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues aquí ya me estás hablando, pues aquí dime. Y le dijo, no, prepárate. Haz que aún todas las células vivas de tu cuerpo me necesiten. Y cuando estés en ese punto que estás desesperado y que la tripa te está rugiendo, espera. Y eso es algo que es importante. El ayuno nos enseña a esperar. Porque ¿sabe qué va a pasar en los primeros 2 días de su ayuno? ¡Nada! Lo único que va a tener es ¡hambre! ¿Sí? Y sueño. Y a lo mejor dolor de cabeza. Y a lo mejor odio hacia el pastor. ¿Sí? ¡Ira! ¡Me he comido ira! No. Pero lo que tenemos que aprender es que vamos a aprender a esperar. Porque entonces va a venir una visión más completa que solamente la necesidad que tenemos. Va a venir una vida estructurada. Va a venir una ley, ¿no? Fíjense, cuando ayunamos, Dios nos da la guía de cómo vivir en su presencia y cómo asegurar que Él no nos faltará. Nos va a dar esos pequeños secretos que solamente Él conoce para que nuestra vida sea completamente
ahora sí que sea completamente, o que sea plena, ¿no? Porque tiene que ver con el hecho de que nos vamos a afligir para que todo nos duela. ¿Nunca le ha pasado cuando trae una etiqueta incómoda? Entonces que de aquí, ahora no sé por qué tienen esa costumbre de poner las etiquetas aquí, ¿no? Yo le digo, ay, es para acordarse que está uno gordo porque todo el tiempo me carga, ¿no? En ese entonces, para ayunar, ¿sabe qué es lo que ponían? Para ayunar, se ponían ropa de silicio. ¿Alguien sabe cómo era la ropa de silicio? ¿Lupita? Que te lastima la piel, No, la ropa de silicio, haga de cuenta que agarra usted un costal de yute. como yute, ¿no? ¿Sí? Haga de cuenta como un costal de yute y encima de eso se pone arenita de silicio. El silicio es, ¿se acuerdan que el pica pica? Ese silicio. Entonces usted se pone el costal de yute que ya es incómodo y aparte se espolvoreaban silicio desde la cabeza para que cuando se movieran les fuera cayendo, y entonces decían, es que me tienes que necesitar tanto, que estés desesperado por mí. Y cuando estés desesperado por mí, espera. Y cuando te quieras rascar, espera. Les voy a compartir esta semana, me pasó una de las cosas más chistosas del mundo, pero la verdad es que me dijeron, oye René, ¿no quieres tomar una clase de yoga? Y yo dije, pues mira, si son de esos que empezamos con el namaste y esas cosas que yo no entiendo, a mí no me gusta empezar a decir cosas que no entiendo porque no sé a lo que me comprometo espiritualmente. Me dijo, no, es una clase de yoga de esas de estiramientos y de... ¿Seguro? Seguro. Pues vamos, ahora sí que algún día tendríamos que haberlo hecho, ¿no? Y entonces, pues ahí estoy, entonces, no, pues que hay que ir a media hora antes y que no sé qué tanto, y entonces ahí iba yo con el modelito que parecía que sí supiera lo que iba a hacer, con mi toalla, con mi agua, y entonces, pues, bienvenido, y todo el mundo, ay, qué buena gente, y yo veía que todo el mundo salía, pero así, bañados en sudor, y yo decía, no, pues esto del yoga sí está medio difícil, ¿no? Está medio intenso, y los veía que salían colorados, y decía, no, pues esto va a estar bueno porque... pues quién sabe cómo me vayan a estirar aquí, que voy a... Pero la verdad es que entre más los veía, más me animaba. Y bueno, pues llegó la hora de la clase. Ah, no, llega el maestro, y el maestro no traía más que un chorcito así. Y yo decía... y yo, ¿y todo lo demás? ¿No? Dije, bueno, tú no te concentres en eso. Entonces llegamos, y entran, abren la puerta, y era un salón con alfombra, con 3 tubos de calefacción, y la calefacción a todo lo que daba. ¿Nunca les ha tocado como cuando van a Arizona o cuando van así? Que, bueno, en Juárez le dicen cuando están planchando el diablo, a veces cuando sale uno de las tiendas que se abre la puerta y le pega. Ándale. En Puerto, ándale, hagan de cuenta. Así, yo, o sea, todavía no terminaba de dar el primer paso y ya estaba sudando y yo decía, ahora entiendo por qué todos salen así como espantados del calor y todos colorados, pues decía yo. Y entonces yo decía, pues a mí ya me costaba respirar porque yo soy de los que, a mí me gusta que corra el aire, ¿no? Y que estírese para un lado y que estírese para el otro, y de repente que agarres el pie, y el pie no se detenía porque estaba todo mojado y todo ceboso, todo lo que... Hasta que llegué y dije, ¿sabes qué? Como que yo no aguanto esto. Les dije, me da mucho gusto por ustedes, síganle con su yoga, yo ya me voy. Agarré mi tapete y me salí del lugar. Bueno, así se siente más o menos ayunar. Pero ahora imagínense, pónganle el silicio y pónganle todo eso y dices, cuando nada está bien. Pero yo me puse en esa condición porque lo único que espero que suceda en ese momento es que llegue la voz de Dios y me refresque, y que la voz de Dios sea más importante que el hambre que tengo, que lo incómodo del yute y que lo incómodo de la tierrita del silicio. Para eso es el ayuno, ¿no? Y esto lo tenemos que entender, porque fíjense nada más, tenemos que entender qué es lo que nos va a dar, porque no es una serie de reglas que nos van a decir, acuérdense, nada con Dios es un intercambio. La ley de Dios está ahí para darnos sabiduría, para vivir inteligentemente de acuerdo al reino. Para eso es el ayuno. Dios nos va a revelar la manera inteligente y ordenada para vivir. Y esto lo podemos ver, vámonos al libro de Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 3. ¿Sí?
9. Dígame, ya estoy aquí cuando esté ahí. Ya. Ok. Daniel 9:3 dice Daniel, así que dirigí mis ruegos al Señor Dios. ¿En qué? ¿Y en qué? Y ayuno. Y lo dice, también me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Y luego nos brincamos hasta el versículo 20, me ayudan, ¿sí? Y dice, y seguí orando, y seguí ¿qué? Seguí confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. En el 20 y 23, del 20 al 23. ¿Sí? Yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se acercó con rapidez a la hora del sacrificio de la tarde y él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto empezaste a orar, se dio una orden y aquí estoy yo para decírtela. Eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Fíjense esto, fíjense nada más. Aquí hay dos cosas que tenemos que entender. ¿Sabe cuándo respondió Dios la oración de Daniel? Cuando empezó a orar. Dios le dio la solución en el momento que empezó a orar, pero ¿sabe qué es lo que le faltaba a Daniel? La calidad espiritual para aceptarla y entenderla. Porque eso es lo que, Señor, mándame dinero, ¿no? Es como cuando aquel que oró y dijo, Señor, mándame $1.000.000, ¿qué va a hacer usted con $1.000.000? Pues gastárselo neciamente. ¿Sí? Dios no le va a dar $1.000.000 porque lo primero que va a hacer es que se lo va a gastar en puras cosas que no valen la pena. Aquí está diciendo, Daniel, tú estás pidiendo perdón por el pueblo y tú quieres que el pueblo sea perdonado y que pueda salir de esta cautividad. ¿Cuántos años duraron cautivos? ¿Alguien se acuerda? 70. ¿Sí? Entonces dijo, ahora es el tiempo en el que tienen que salir. Entonces dijo, el Señor contestó tu oración desde el principio, pero yo estoy aquí para darte ¿qué? Percepción y entendimiento. Si lo entendemos, para darle sabiduría y entendimiento. El ayuno está ahí para que nosotros sepamos cómo tomar lo que Dios nos va a dar. Nos va a dar sabiduría, ¿sí? En la manera de vivir. No agarramos como el borras y nos llevamos lo que nos dan, sino para que seamos buenos administradores, multiplicadores y podamos funcionar como esos coherederos de los que nos habla la Biblia. Somos coherederos, nosotros estamos ahí no para que nos den, estamos ahí para producir de acuerdo al reino, ¿sí? Entonces a Daniel, él ayunó ¿cuántos días? 21, ¿sí? Pero vino Dios y le dijo, yo te respondí desde el primer día, ahora estás aquí, sigues ayunando para que yo te dé sabiduría y entendimiento. Y eso es por lo que ayunamos, ¿sí? Piense esto, aún Pablo, fíjense nada más, Pablo, que era el maestro de la ley, lo hemos visto en las pasadas semanas, él venía del Sanedrín, de los sabios de la palabra. Viene el Señor, lo tumba del caballo, según entienden muchos, le pone estas conchas sobre los ojos y durante 3 días no ve. ¿Y sabe qué hizo Pablo inmediatamente después de ayunar? Después de que Dios le quitó las conchas, se puso a ayunar. Entonces terminando él de recibir a Cristo, lo primero que hizo fue ayunar, porque dijo, ahora lo que ya entendí, ya conocí a Jesucristo, y dice, qué equivocado he estado toda mi vida, ahora todo hace sentido. Y entonces fue a la presencia de Dios y ayunó para obtener sabiduría y entendimiento, porque si no, lo único que iba a hacer es que iba a llegar a atropellar a todo el mundo con sus buenas noticias, porque él mismo no tenía palabras para expresarlas para la gente que ahora le iba a decir, espérame, pues ayer me dijiste esto y ahora me dijiste esto, lo único que yo entiendo es que tú estás loco. Y lo hemos visto en la clase de las damas, lo hemos estado viendo, ¿no? Pablo tuvo que ser, a lo largo del libro de los Hechos lo estamos viendo. Al principio Pablo llegaba y discutía y discutía y discutía, porque ese era su método, él estaba acostumbrado a tener la razón y discutía hasta que todo el mundo aceptaba lo que él decía. Después aprendió a enseñar con amor para que la gente entendiera y recibiera con amor lo que les iba a dar. Pero aún así, al principio lo primero que hizo fue ayunar.
para recibir sabiduría y entendimiento. Entonces, propósito número 1, en el ayuno está el ayuno de Moisés. El ayuno de Moisés está para que recibamos instrucción, para que recibamos la ley, para que recibamos una nueva manera de vivir y para que recibamos sabiduría y entendimiento. ¿Me parece un buen propósito para ayunar? Sí. ¿Y usted cree que Dios le pueda dar sabiduría y entendimiento ayunando durante 7 días? ¿No? Piensa esto, no solamente va a ayunar usted por primera vez 7 días, no solamente va usted, ahora sí que vamos a ponerle la palabra a forzarse a hacer algo que nunca había hecho. Por primera vez en su vida no va a ayunar solo, vamos a ayunar como iglesia, para que no solamente usted sea bendecido en su vida, sino para que como iglesia obtengamos sabiduría y entendimiento y una mejor manera de vivir, más organizada y de acuerdo a la ley. ¿Y sabe qué? Aparte de esto, por primera vez como iglesia vamos a ayunar, pero vamos a ayunar bajo cobertura. Hemos platicado esto. Uno no puede llegar nada más a decir a partir del día de hoy, voy a ayunar. Nosotros tenemos que orar para asegurar que nuestro ayuno sea agradable a Dios y que Dios nos confirme que vamos a pasar, es como hacer una cita. Señor, ¿sabes qué? A partir del 3 de enero voy a hacer una cita, me voy a instalar en tu casa y quiero ser recibido como invitado especial. Estamos orando y lo estamos haciendo bajo cobertura. ¿Por qué? Porque su pastor, o sea yo, voy a estarnos cubriendo en oración. Y a su vez, nuestro pastor, el pastor Tinoco, nos está cubriendo a nosotros. Y a su vez lo estamos haciendo con otras 19,000 personas de la organización de Palabra Viva. Estamos haciendo algo sobrenatural. ¿Y saben qué va a pasar? Que Dios nos va a llenar primeramente de sabiduría y de entendimiento y de una mejor y nueva manera de vivir, porque Dios nos va a entregar el entendimiento de la ley para que vivamos de una manera justa. Me decía Pati ayer, me decía, oye René, es que yo de repente no entiendo cómo la gente es cristiana y de repente puede actuar de una manera completamente contraria a lo que la Biblia nos enseña. Le digo, es que el problema es que mucha gente viene a la iglesia con la intención de que alguien le dé algo o de pertenecer a un club. Pero ahora que ayunemos, Dios va a cambiar nuestro entendimiento y nos va a decir, no, mis hijos, no somos un club y no venimos a recibir. En la iglesia venimos a dar. Porque aquí es en donde expresamos la fe que tenemos. La iglesia es en donde todos hemos sido convocados con un mismo fin, independientemente del trabajo que tenemos, independientemente de los problemas que tenemos, independientemente de las familias que tenemos. Aquí todos nos hacemos iguales porque todos venimos a la presencia de Dios a adorar, a entregar lo mejor de nosotros en el día que fue establecido antes que la ley. Porque el día de reposo fue instituido antes de los mandamientos. Porque aquí es en donde nosotros, acuérdense que la creación adoraba a Dios antes de que saliéramos todos del Edén. Por eso no había ley, porque no la necesitaban, todos simplemente funcionaban a la imagen y semejanza de Dios. Ahora sí, nosotros como un solo pueblo vamos a ser transformados para que aún nuestra ropa como la de Jesucristo sea resplandeciente, pero a causa de la presencia del Espíritu que le nosotros. De hecho, también una de las cosas que vamos a hacer, nuestra alabanza durante este mes va a ser todas las semanas, va a ser la misma. Así que si alguien de ustedes quiere llevarse la alabanza, por favor mándenos un WhatsApp en los grupos y les vamos a estar mandando la lista. Esta alabanza fue hecha con la intención del contenido de todo lo que vamos a estar aprendiendo en estas 4 semanas. Así que si usted se quiere llevar las letras, las tiene ahí, nosotros de todas maneras vamos a estar trayendo cada semana letras para enseñarle, pero para que usted sepa lo que va a cantar y le podemos mandar con todo gusto en el formato de Spotify o en el formato de iTunes, le mandamos la lista de las canciones para que las pueda estar cantando y se las pueda estar aprendiendo, porque Dios nos va a estar hablando acerca de esto. ¿Ok? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar, vamos a